estamos grabando. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, disculpen la semana pasada que tuve unos inconvenientes y no pude, pero bueno, esta semana vamos a recuperar las clases. O sea, hoy vamos a hacer la clase del miércoles y creo que el miércoles vamos, sí, el miércoles vamos a hacer la clase del miércoles. O sea, el miércoles haríamos la clase que estaba prevista, ¿sí? La idea de hoy, si bien sea alguna pregunta, y en el caso lo vemos, si ya estuvieron viendo, supongo que a lo mejor ya estuvieron avanzando con otros videos, pero la idea de hoy sería entonces que, como en la clase del miércoles, supongo que vieron videos de clases uno, 2 y 3, ¿ok? Y vamos a estar hablando de ejercicios de la práctica cero, que, bueno, ahora ustedes me harán consultas y yo después, bueno, si no, también tengo algunos ejercicios que por ahí puedo, que quiero hacer. Eh, Así que no sé, para empezar quería saber si hay alguna duda, algo así genérico, algo que haya surgido. Decime, Matías, sí. Hay gente en la sala, a mí no me aparece nadie en este momento. Que prueben de salir y volver a entrar porque no me aparece nadie esperando. Sí, veo que somos 46. eh, o sea, la mitad de los inscritos. No sé cuánta gente pensaba entrar, pero están entrando. Bueno, si alguien está esperando, díganle que salga y vuelva a entrar. Están todos los puntos que va a tener que hacer. Buenísimo, Martín. O sea, sirven, los videos se entienden, digamos, funcionan, sirve. Emiliano, ¿vos me habías mandado un mail? O porque alguien también me había preguntado. Nadie me había preguntado por la mediana, creo. Ahora charlamos un poquito de lo de la moda y la mediana. No me quedó claro por qué se usa la kurtosis, qué información te da que no te da la varianza. Creo que eso es de la clase 4, pero si quieren después lo charlamos bien. La idea básicamente tiene que ver con lo siguiente. Mientras van de ver todo el resto, lo comento. En una normal, que por motivo que bueno, que estaremos viendo y que algunos imaginan que tiene que ver con el teorema central del límite, muchas veces se usa como punto de comparación. Una normal puede tener más o menos dispersión, ¿sí? Puede tener más o menos varianza, más o menos desvío estándar, ¿sí? Puede ser más así o más chata, ¿sí? Pero hay algo en la forma de la campana que hace que si vos las distancias respecto del centro, que sería la media, lo medís en términos de desvíos, no en términos de me alejo 1, me alejo 2, me alejo 3, sino en términos de cuántas veces el valor del desvío estándar te moves. En una normal, esa cantidad, esas probabilidades no cambian independientemente de cuál sea el desvío. Esto a lo mejor no se acuerdan. Si yo me muevo un desvío, o sea, si el desvío es 5, pongámosle, si me muevo de la media 5 para la izquierda, para la derecha y 5 para la izquierda, la probabilidad que me queda ahí en el medio es la misma independientemente de cuánto sea el desvío. No me acuerdo el número siempre, pero es 60 y pico. No, el teorema de Chebyshev te da una cota para eso. El teorema de Chebyshev te dice que esa probabilidad es por lo menos, ¿sí? Perdón, no, te dice que esa probabilidad es como máximo 1 menos 1 con el poder sobre el desvío, te dice, para un desvío no te dice nada, porque acá sería, básicamente el teorema de Chebyshev te dice qué pasa cuando te mueves k veces el desvío, ¿sí? Para un lado y para el otro. Ahí hay dos. El teorema de Chebyshev te dice qué pasa cuando te mueves k veces el desvío y te dice que esa probabilidad es como máximo, o sea, menor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. O sea que para k igual a 1 en realidad el teorema de Chebyshev no te dice nada. Pero, no, como mínimo, perdón, estoy de temprano, disculpe. Estoy amaneciendo todavía, o sea, en un rato arranco. Te dice que es por lo menos 1 sobre, que la probabilidad que queda acá adentro es 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Por ejemplo, para k igual a 2, el teorema de Chebyshev que dice que esa probabilidad es por lo menos cuánto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es, acá está la media. Y acá está la media más k veces el desvío. En este caso tomo k igual a 2. Y acá está la media menos k veces el desvío. Vamos a leer. Entonces,
Si tomo K igual a 2, ¿sí? Que en realidad obviamente el gráfico sería más así. Si tomo K igual a 2, el teorema de Chebyshev que me dice que esa probabilidad es por lo menos ¿cuánto hay entre mu menos K veces 2 veces el desvío y mu más 2 veces el desvío? Yo siempre me olvido mencionarlo en el repaso del teorema de Chebyshev, pero no está de más repasarlo, así que está bien que lo hayan mencionado. Para K igual a 2, ¿cuánto me da esto? 3/4, exacto, 0,75, ¿sí? O sea, esa probabilidad, 1 menos un cuarto es 0,75. El teorema de Chebyshev me dice, no existe ninguna distribución de probabilidad que tenga una varianza, porque después cuando hagamos las cuentas, eso ya no va a ser tema de la clase de hoy porque es de la clase 4, que a lo mejor ya supongo que la estoy viendo, que cuando hablamos de momentos, que justamente, como me preguntan lo de la curtosis, imagino que la estuvieron viendo. La varianza puede ser un número o puede ser infinita también. ¿Sí? Pero para una distribución donde la varianza es finita, ¿sí? Que son la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría de las con las que vamos a trabajar, esa probabilidad es por lo menos 0,75, independientemente de cuál sea la distribución. Ahora, en una distribución en particular, eso puede ser más de 0,75. ¿Sí? En la normal en particular, esa probabilidad, si mal no recuerdo, es de 0,95 aproximadamente. ¿Sí? Y la cuestión es que es siempre 0,95, independientemente de si sigma es grande o si sigma es más chico. Es decir, si sigma es más chico, y la distribución es más así, si es una normal, con desvío más chico, de todas maneras, cuando me mueva desde mu 2 veces el desvío para un lado y para el otro, claro, ahora va a ser menos lo que me muevo, porque si el desvío es más chico, moverme 2 veces el desvío, moverme menos. Pero no importa, me muevo 2 veces para un lado y 2 veces para el otro el desvío, de todas maneras la probabilidad que va a haber ahí es 0,95. Y si me muevo 3 veces el desvío es algo de 0,99 no sé cuánto. ¿Se acuerdan de eso más o menos? ¿Y suena? El teorema de Chebyshev me da una cota inferior para ese valor, pero en el caso de la normal esos valores son bastante más altos que los que da el teorema de Chebyshev, y entonces en la normal siempre da eso. Ahora, ¿qué pasa básicamente? En una distribución platicúrtica, lo que termina pasando es que la probabilidad esa da más chica que lo que da en una normal. ¿Sí? En general, para que igual a 2, 3, 4, 5, ¿sí? Da más chica que lo que vale una normal. Siempre obviamente va a tener que ser mayor o igual a lo que dice el teorema de Chebyshev, porque bueno, es un teorema, tipo, se cumple. ¿Sí? 68, 95 y 99,7. Perfecto, gracias, Cristian. Exactamente. ¿Se entiende? O sea, en general, en una distribución platicúrtica, una distribución con kurtosis menor o igual a 3, o con, menor a 3, o con kurtosis excedente negativa, esas probabilidades para que haya igual a un desvío, 2 desvíos, 3 desvíos, dan más chico que esos valores que dan en la normal que escribe Cristian. ¿Sí? Obviamente siempre más grande que lo que dice acá el teorema de Chebyshev. ¿Sí? Porque no, si no, no tendría sentido. ¿Ok? Pero dan más chicos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en las colas, ¿sí? Queda más probabilidad de lo que suele haber en una distribución normal. Por eso se suele decir que son distribuciones de colas pesadas. ¿Sí? Son distribuciones donde hay mucha probabilidad de que ocurran valores muy extremos, pero no muy extremos medidos en términos absolutos, sino muy, muy extremos que ahí no tiene sentido, porque una normal con desvío chico tiene muy poca, digamos, la probabilidad de moverme, no sé, de caer a más de 100 de la media es prácticamente nula, pero una normal con desvío 100, la probabilidad de caer a más de 100 de la media es, de hecho, es 32%, ¿sí? 0,32. Entonces, no tiene sentido decirlo en términos absolutos. Lo miro entre tarde, del otro lado del mayor igual que día. Me estaban preguntando por Chebyshev. Esto sería la probabilidad de que X menos la media sea menor o igual a K veces el desvío. ¿Sí? No me acuerdo si este era menor o menor o igual, pero eso sería. ¿Sí? Eso lo quería de ese lado. Y son las desigualdades de Chebyshev. Entonces, no tiene sentido medirlo en términos absolutos.
¿Sí? Si lo mido en términos relativos al desvío estándar, en una distribución de colas pesadas, una distribución platicúrtica, en las colas hay más probabilidad que en la distribución normal. En una distribución leptocúrtica, en las colas hay menos probabilidad que en la distribución normal. Está todavía más concentrada cerca de la media, pero insisto, midiendo en términos de la distancia a la media, no en términos absolutos, sino en términos del desvío estándar. Eso sería, para mí, la interpretación más fácil que yo le veo a la curtosis. Porque si me dicen que una es muy así, que la otra es muy así, no se entiende justamente la diferencia con la varianza. ¿Sí? Porque en realidad sí, si la varianza es grande va a ser chata y si la varianza es chica va a ser muy así. Entonces, como para agregarle un sentido adicional, la interpretación que a mí mejor me funciona, por lo menos a mí, después habrá otras, tiene que ver con esto de las colas pesadas y las colas livianas. No sé si se entiende más o menos la idea. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, de todas maneras, eso es tema de la clase 4, así que si tienen alguna duda, surge alguna duda, después el miércoles lo charlamos. ¿Sí? Hasta la no sería mayor o igual adentro de la P. Déjame pensar. No, porque fíjate que estamos a ver. No, es según cómo lo escribas. A ver. No, está bien, la probabilidad del teorema de Chebyshev me está diciendo que para k igual a 2, la probabilidad de que caiga acá adentro, ¿sí? La probabilidad de que caiga entre dos lugares respecto a la media, ¿sí? Que si por eso menor o igual, es, el menor o igual sería x menor o igual a mu más k sigma y mayor o igual a mu menos k sigma. ¿Sí? La probabilidad de que caiga acá adentro es por lo menos 0,75. ¿Sí? No, creo que está bien. Después lo chequeo. Pero chequeenlo, busco alguien que chequee ahora Chebyshev. Obvio, también puedo dar vuelta a esto, tomar el complemento. ¿Sí? Otra manera de poner lo mismo es probabilidad de que x menos mu sea mayor a k sigma, menor o igual a 1 menos esto, o sea, 1 sobre k cuadrado. Sí, sería esa otra manera. Pero creo que es así. Chequéenlo, pero para ahí tiene sentido. Estamos diciendo la probabilidad de que caiga acá es por lo menos 0,75. En ninguna distribución puede tener menos de 0,75 de probabilidad de alejarse de los desvíos. ¿Sí? De la media. En ninguna distribución, insisto, donde la media y el desvío estén bien definidos. Aclaro, y ahora vean la clase 4 con esa idea, la esperanza, la varianza y todos los momentos en general pueden estar definidos o no. Esta sí, pero digo, acá tengo que sacar el 1 menos, tengo que dar vuelta a este y tengo que dar vuelta a este. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Pero vean la clase con esa idea en mente. Los momentos, todos, en particular la esperanza y la varianza, por lo tanto el desvío, pueden existir o no. Y si existen, pueden o no ser un número o pueden ser infinitos. ¿Sí? Que eso tiene que ver con ciertas integrales o sumatorias que si convergen o no convergen. ¿Estamos? Bueno, insisto, eso después, cualquier cosa el miércoles lo charlamos cuando hablemos de clase 4 y 5. En la clase 4 creo que ahí es donde definí momentos, esperanza, varianza, desvío, momento estandarizado, centrado, y hablé todo esto de la curtosis, así que si alguien no lo llegó a ver, perfecto. Sí, la distribución geométrica, creo que en algún momento la menciono, pero si tenemos tiempo ahora después la charlamos. ¿Sí? Ahora después la charlamos. Déjenmelo, recordámelo en todo caso en un rato. Me gustaría que antes de ir a hablar alguna distribución en particular, como la geométrica, digo que repasemos y que hagamos si hay dudas de los siguientes cuestiones. Bueno, a ver, de la clase 1, básicamente hablamos del concepto de probabilidad. Eso es bastante. El concepto de probabilidad y de los axiomas de Kolmogorov y de las diferentes nociones de probabilidad que me permiten bajar esa idea axiomática a la realidad. ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre todo eso? Así como lo hacemos un poco ordenado. Después, y hay dos ejercicios al principio que se los dejo eso para que los hagan, pero no sé si hay dudas sobre la probabilidad básica, lo básico de probabilidad. Comentarme.
veía. No sé si estuvieron viendo la clase esa, si estuvieron leyendo también el apunte. Con los conceptos esos, ¿hay alguna duda? Pues está claro. Los conceptos de función de distribución y función de probabilidad. Ok, vamos a eso entonces ahora. O sea, sobre lo básico de probabilidad y la formulita de cosas de probabilidad, entonces, si surge algo igual me dicen, pero bueno, tomamos como estamos. Después, una vez que tenemos definido bien precisamente qué es la probabilidad, además de entenderla desde estas perspectivas frecuencista, clásica, bayesiana, surge el concepto de variable aleatoria. ¿Sí? La variable aleatoria me va a permitir darme valores numéricos a los valores del espacio muestral y además de alguna manera tener que no estar pensando en el espacio muestral. Y ahí surge el concepto de distribución de una variable aleatoria. ¿Sí? Repaso un par de cosas básicas como para empezar a distinguir esto de función de distribución, función de probabilidad y distribución. ¿Sí? La idea de distribución, yo en el video esto lo mencioné, pero por ahí quiero insistir un poco más. La idea de distribución tiene que ver con, dado una variable aleatoria, poder contestar preguntas de este tipo, donde B es un subconjunto de los reales. ¿Sí? La aclaración creo que la hago en la clase, seguramente la hago siempre, porque me la puedo guardar. En realidad no puede ser absolutamente cualquier subconjunto de los reales, ¿sí? Tiene que caer dentro de una clase específica que se llama el conjunto de los borelianos, pero ahí adentro de los borelianos está prácticamente todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir definir como subconjuntos. Van a estar los naturales, van a estar los racionales, van a estar los intervalos abiertos, cerrados, las uniones, las intersecciones de esas cosas. No, buscar un conjunto que no esté ahí es realmente muy difícil, muy rebuscado. Así que no es algo de lo que tengan que hacer ese problema y que tampoco les vaya a evaluar, pero no me gusta dejar de mencionarlo que hay ciertas restricciones. Los borelianos. Borelianos. Es por Borel. Es un matemático que es el que los definió. ¿Sí? Y que es uno de los que colabora, digamos, por definir un conjunto boreliano. Eso es un boreliano. ¿Vos decís dar la definición de conjunto boreliano? ¿Decís, Martín? O tirar uno que sea un boreliano. La definición es la siguiente, o sea, no es una definición sencilla, pero en el apunte yo aclaro lo que es una sigma álgebra. Digo, quien no quiera meterse con esto, no se meta porque no es necesario. Pero en el apunte yo llego, después de avanzar mucho sobre ciertas cosas, a la definición de sigma álgebra, ¿sí? De sigma álgebra de conjuntos. ¿Sí? Es una cierta colección de subconjuntos con ciertas propiedades. El conjunto de los borelianos es la sigma álgebra más chica posible, es decir, con menores cantidad de conjuntos posibles, que contiene a todos los intervalos abiertos de números reales. Esa es la definición formal. Es la menor sigma álgebra que contiene a todos, la menor sigma álgebra de R que contiene a todos los intervalos abiertos. Y hay muchas maneras alternativas. Podría decir también que contiene a todos los intervalos cerrados, o que contiene a todos los conjuntos abiertos. Hay muchas maneras de decirlo, pero una manera sería la menor sigma álgebra que contiene a todos los intervalos abiertos. Eso igual es difícil de manejar y no es una sencilla, así que tampoco se haga mucho problema con este concepto de sigma álgebra, que si bien es fundamental para la teoría de la probabilidad, yo les cuento que existe, pero listo, lo dejamos igual ahí y por suerte podemos empezar a olvidarlo una vez que tenemos la noción de variable aleatoria. ¿Ok? Esa sería la definición. Ahora, ¿quiénes son borelianos? Esto es un boreliano, todos los intervalos abiertos y cerrados, y las uniones, intersecciones, y de vuelta uniones, intersecciones, esas cosas son borelianos, todos los naturales, los racionales, o sea, todo lo que vamos a trabajar está ahí. O sea que por eso pongo escribo en R y si quieren aclaro que sea un boreliano. Pero no sea mayor problema tampoco por eso si se les complica mucho. Es súper interesante, a mí obviamente es algo que me gusta, digamos, pero no quiero tampoco hacer lío. Entonces, la distribución, así a secas, hablar de la distribución de una variable aleatoria, de alguna manera es poder contestar esto para cualquier B. ¿Sí?
casi les diría más, si quieren es como una función, es la función que me dice para cada b cuál es la probabilidad de que el valor que toma x esté dentro de ese conjunto. ¿Sí? O sea que a cada b le asigna un número que está por correspondiente probabilidad. Eso sería la distribución en un sentido amplio. ¿Sí? Cuando me dice la distribución de la variable aleatoria. Lo bueno es que, digamos, pero digamos, dicho así, explicar cuál es la distribución de una variable aleatoria sería algo muy complicado, porque básicamente yo, si tuviera que decir para cada posible conjunto cuánto es esa probabilidad, describirlo sería muy complicado. Habría maneras, pero igual no serían de lo más prácticas, digamos. Entonces, describir para cada posible b cuál es esa probabilidad sería muy difícil justamente porque estos b pueden ser de lo más variados. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace que no sea sencillo decir, la distribución de esta variable es esta. Porque yo tendría que dar una cantidad de información, avasalladora. ¿Ok? Resulta ser que no es necesario aclarar cuánto es esto para cada posible b. ¿Sí? Alcanza con restringirme a ciertos tipos de subconjuntos b, y en particular, y se puede hacer de muchas maneras eso, pero en particular, esperen que la cámara me está mirando. Bueno, se ve bien igual, ¿no? Sí. Bueno. Y en particular, lo que se suele hacer y lo que se suele elegir, pero eso es una convención que podría ser otra, pero la más común, es restringirse a los b que son de esta forma. ¿Sí? Es decir, los que son intervalos desde menos infinito hasta un cierto t cerrado en t. Podría hacerlo con los abiertos en t, podría hacerlo con los que son de t a más infinito, podría hacerlo. Se podría hacer de muchas maneras equivalentes. Bueno, la que se suele usar en teoría de la probabilidad y en casi cualquier libro que vayan a agarrar se usa es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, ¿cuál es la cosa? Si yo defino si yo aclaro cuánto es esta probabilidad, para cada uno de estos conjuntos, para todo t real, entonces, ya al contar esa información es suficiente para calcular esto para cualquier otro b. No solamente para los que son de esta forma, sino para los que sean de cualquier otra forma. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se hace eso? Usando ciertas reglas, ciertas propiedades de la probabilidad. Por ejemplo, si lo quiero para 0 más infinito, y yo tengo lo que yo conozco en realidad es la de menos infinito hasta 0, si yo conozco esta, ¿cómo calcular? Si yo conozco la probabilidad de que x caiga acá, ¿cómo calculo la probabilidad de que x caiga acá? Complemento. Hago uno menos la probabilidad, porque justamente este es el complemento de este. Si no es menor o igual a 0, es mayor a 0. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo re básico, pero después puedo empezar en otros casos tomando uniones, tomando intersecciones, complicándome un poco más. Después, bueno, existe una forma general de probar, o sea, yo no lo voy a probar, pero usando ciertas integrales, se puede probar que en el fondo, si yo conozco la probabilidad de que x caiga en b para cualquier b de este tipo, puedo calcular, usando ciertas propiedades y usando ciertas fórmulas, la probabilidad de que x caiga en b para cualquier b, no solamente para los de este tipo. ¿Se entiende? Esa noción, más allá de que no sea claro, digamos, la demostración, ¿está claro lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Bueno. Entonces la idea es que si yo puedo resumir la probabilidad de que x caiga acá, bien, para todo t, entonces ahí ya tengo toda la información sobre la distribución en el sentido más amplio. ¿Sí? Después tendré que ingeniármelas, y es un poco lo que vamos a practicar ahora, para poder hacer esas otras cuentas. Pero con dar esta información yo ya tengo toda la información que necesito sobre la variable aleatoria, sobre la distribución de la variable aleatoria. ¿Se entiende? Por eso definimos esa función f sub x de t, que me da precisamente la probabilidad de que x pertenezca a un conjunto de esta forma. Que en general no lo vamos a escribir así. Pero digo, sería esto, la probabilidad de que x pertenezca a un conjunto de esta forma. Esto en general lo escribimos de una manera mucho más simple. ¿Sí? Lo escribimos como la probabilidad de que x
que le pase, bueno, que sea menor o igual a t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta función f mayúscula sub x, definida de esta manera, como la probabilidad de que x sea menor o igual a t, es decir, de que x pertenezca a un conjunto de esta forma, es la que se llama función de distribución. ¿Sí? Y es algo que está definido. No, sí, la función de probabilidad se asigna. La función de probabilidad sería la p, sería esta. Y se asigna a eventos. ¿Sí? Esto es un evento. ¿Sí? Yo realizo el experimento aleatorio. Recuerden que cuando digo x, yo acá no lo estoy aclarando, pero en realidad x es x de omega. Es una función que a cada omega del espacio muestral, omega chiquito, le asigna un número. Entonces, esto es un evento. Yo realizo el experimento aleatorio, ocurre un resultado en particular del experimento, del espacio muestral, que es este omega chiquito. Eso hace que x le asigna a x un cierto valor, y ese valor puede estar entre menos infinito y t o no. Entonces, esto es un evento que puede ocurrir o no. Exacto. Sí. Si te referís a función de probabilidad en ese sentido, porque después está la función de probabilidad puntual de una variedad de teoría discreta, que eso es otra cosa. Pero función de probabilidad, como parte de lo que se llama espacio de probabilidad, la función de probabilidad es la P, es esta. Y asigna a cada evento, le asigna su probabilidad. Esto es un evento. ¿Se entiende? La función de distribución de una variedad aleatoria X es una función de números, o sea, no es el argumento acá es una función de R en R, o si quieren en el intervalo 0,1, porque siempre da una probabilidad. ¿Sí? Es una función de análisis 1, ¿se entiende? O sea, es una función de una variable. Una función que la puedo graficar en un gráfico con X y con Y. ¿Estamos de acuerdo? Es eso. Y que me da la probabilidad de ciertos tipos de eventos que son estos. ¿Sí? Pero en el fondo, sí es una función numérica. Es una función que yo la evalúo en 2. Ese 2, ¿a qué representa? Bueno, al evento X menor o igual a 2. Pero bueno, la función de probabilidad es la que me da la probabilidad de eso. ¿Sí? Esto es una función que fx en 2, yo evalúo y me da un número. ¿Sí? O sea que la puedo graficar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y lo importante es que la función de distribución está definida, y por eso es importante el concepto, primero porque es importante, porque existe y porque hay que saberlo, pero digo, está definida para cualquier variable aleatoria. ¿Sí? Para las discretas y para las continuas. Y también para las que no son ni discretas ni continuas que existen. ¿Sí? No nos van a hacer, vamos a trabajar mucho con eso más que en un ejemplito de ahí de la práctica cero, pero digamos, después nos vamos a centrar en las discretas y en las absolutamente continuas, las que tienen una, que creo que todavía no llegué a ello, sí. No me acuerdo. No, sí. Las que tienen una función de densidad, pero no quiere decir que todas sean de uno de esos dos tipos. Existen variables aleatorias que no son de ninguno de esos dos tipos, y sin embargo, esta función de distribución está definida para cualquier variable aleatoria, porque esta probabilidad está definida para cualquier variable aleatoria, porque básicamente, en realidad, la definición de variable aleatoria es que involucra el hecho de que esto, para cada test, tiene que ser un evento, tiene que ser un suceso aleatorio. ¿Sí? Entonces, le corresponde una probabilidad. ¿Ok? Igual, a ver, la base y los fundamentos de la teoría de la probabilidad son complicados, yo insisto. No les digo estas cosas para complicarles la vida, sino para que vean que no es tan fácil, como por ahí se lo vendieron en estadística 1, que está bien, que se lo ven más fácil, porque ya demasiados problemas tienen una estadística 1 como para que encima le compliquen la vida con los borelianos y las sigma álgebras, pero es súper rebuscado. Las clases prácticas, hoy es una clase práctica y de consulta. ¿Sí? Y el miércoles hay otro. El miércoles hacemos la que estaba prevista para el miércoles. Y entonces, bueno, eso. Los conceptos básicos son complicados, pero bueno, por suerte tenemos un montón de herramientas para no tener que andar pensando en esos detalles. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la función de distribución, podemos, en términos de la función de distribución, decir cuáles son discretas, definir las discretas y definir las continuas. Las variables aleatorias continuas son las que tienen una función de distribución que es continua, ¿sí? Que no tiene puntos de discontinuidad. Las variables aleatorias discretas
son variables aleatorias que no solo son discontinuas, sino que entre todas esas discontinuidades se acumula toda la probabilidad. Ahora con los ejemplos, en todo caso, lo repasamos, ¿sí? Acuérdense que la probabilidad, pregunta, a ver, para los que estuvieron viendo los videos, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea igual a un número, ¿sí? Probabilidad de x igual a 2, ¿de qué va a depender que esta probabilidad sea 0 o que sea positivo? De que le pase qué cosa a la función de distribución en 2. Claro. Sí, 0 en las continuas, si la probabilidad aleatoria es continua va a ser 0, ¿sí? Pero, y más en particular va a depender de que sea continua o no en 2, ¿sí? Si la función de distribución es, claro, es continua en t igual a 2, la probabilidad de x igual a 2 es 0. Si la probabilidad esta, bueno, en realidad pegar un salto, ¿sí? El valor de ese salto, el tamaño de ese salto, ahí sería la probabilidad, ¿sí? De hecho, la probabilidad puntual se puede calcular como el valor de la función de distribución en 2 menos el valor al que tiende por la izquierda, que sería lo que llamamos el límite por la izquierda, que en general lo vamos a escribir así, ¿sí? Esa diferencia, que en realidad representa el valor de ese salto, es la probabilidad de x igual a 2. El valor en las variables aleatorias discretas van a ser aquellas en las que esa probabilidad se acumule solamente en los saltos, no en parte en saltos y en parte en forma continua, ¿sí? Pero existen los casos entre donde esas dos cosas se pueden mezclar. Entonces, si quieren, vamos a ver ejemplos. Me interesa el caso de no llueve, el caso en que no llueve, que ahí acumulo probabilidad de 0, pero después, a partir de ahí, el resto de la probabilidad se acumula en forma continua. Esos ejemplos son típicos de las variables mixtas. En estadística, bueno, estadística actualidad por ahí no tanto, pero en biometría, ¿sí? Que tengan que cursar biometría, se van a cruzar con esa noción, con las variables mixtas, cuando hablen de variables limitadas. Por ejemplo, yo tengo una variable que es normal, tomo una normal, pero digo, bueno, si me da menos de 1 o más de 1, directamente le asigno el menos 1 o el 1. Es decir, se llaman variables limitadas, ¿sí? Yo digo, bueno, nunca va a valer más de 1. Si me llega a dar más de 1, le pongo como valor 1. Si me da menos de 1, le pongo como valor menos 1. Bueno, esas variables que van a quedar mixtas. Después van a ver para qué sirven, digamos, pero en biometrías y en otras materias actuariales se pueden llegar a encontrar con esas también, con esa situación como caso donde aparecen variables mixtas. A ver, esta materia, más que un ejercicio ahora de práctica cero para que se convenzan de que existen, no tampoco nos vamos a meter con eso. Si quieren, podemos empezar por alguno del 3, 4, 5. Yo no voy a hacer ahora la parte de esperanza y varianza. Si quieren, sí lo de mediana y moda, que me preguntaron. Pero lo de esperanza y varianza lo voy a dejar para el miércoles, ¿sí? Así lo vemos, porque bueno, era tema de la clase del miércoles que viene. Después de empezamos. ¿Alguien me dijo algo? 4 o 5 estarían buenos. Ok. El 3, ¿alguno de esos los hice en la clase teórica? ¿Algunos de los de la guía? Porque hice otros. Probamos el 4 y el 5, si no. Si después quieren, hacemos el 3 la próxima. Bueno, vamos a ver. Si quieren, empezamos por el 4. El 5 lo hice en la clase de OK. Bueno, ahora lo repasamos en todo caso. A ver. Tenemos el 4. Les digo, traten de hacer el 1 y el 2, que son de probabilidad. Si tienen dudas, después me consultan, ¿sí? El 3, bueno, está bien. Ahora vamos haciendo de esos, que son como por ahí lo que más me interesa de esta práctica, en el sentido que son para fijar estos temas que son re centrales. El 1 y el 2, que son de probabilidad, véanlo. Con el 1 no creo que tengan drama, pero si tienen alguna duda me preguntan. En el 2 tiene que ver con Chebyshev, y con que no es lo mismo la probabilidad de que A dado B, que la probabilidad de A dado B y la probabilidad de B dado A son cosas distintas. Y los que vienen después del 3, 4 y 5, ¿sí? El 6, 7, 8, 9, 10, 11, tienen que ver con distribuciones que ustedes conocen de estadística 1, ¿sí? Traten de verlos, después las dudas que tengan de eso me las consultan, ¿sí? Pero traten de verlos por su cuenta. Lo que viene a partir del 12, todas esas son cosas que las vamos a ir viendo en las próximas clases teóricas. Van a ir bien, no sé si ya aparecieron, pero lo que es función gamma y beta, distribución gamma y beta, todo eso va a aparecer en las próximas clases teóricas.
Ok, el 5 lo hicimos en la clase, listo. Entonces vamos a hablar del 3 y el 4 y después cualquier cosa comparamos con el 5. Entonces, vamos con el 3. Ejercicio 3. Me dice, una variable aleatoria X tiene la siguiente función de distribución. Acá está escrita con X. Se puede escribir con X, esto creo que lo claro siempre, pero se puede escribir con X, se puede escribir con T, se puede escribir con J, se puede escribir con la letra que ustedes quieran, eso no es esencial, es más una conversión. Yo a veces vamos a usar la T y a veces la X acá según el caso, pero es irrelevante, digamos, la variable que use, ¿sí? Mientras lo haga coherentemente. Entonces 0, si X es menor a 2, X menos 2 al cuadrado, si X está entre 0 y 2, y 1 si X es, no, entre 2 y 3, y si esto si X es mayor o igual a 3. Entonces, el punto A lo que me pide es que grafique, ¿sí? Hagámoslo para tenerlo a mano. Básicamente tengo una función que hasta 2 es 0, 1, 2, 3, vamos hasta el 1, ahora vamos un poco más, 1, 2, 3. Entonces, esto es X, esto es F grande, hasta 2 es 0, aunque para los menores a 2. En general van a ver que todos los menores y menores iguales están puestos de tal manera que yo esté seguro que en 2, que en 3, etcétera, esa función es, ahora vemos si es continua o no es continua, pero seguro es continua por la derecha, es decir, seguro en cada punto coincide el valor de la función con su límite por derecha. ¿Por qué hago eso? Porque es una de las propiedades que tiene que cumplir cualquier función de distribución. Si yo les digo, con función de distribución tal cosa, y me queda, les escribo una función que en algún punto no es continua por derecha, entonces les estoy diciendo cualquier cosa, porque no puede ser una función de distribución si no es continua por derecha en todos sus puntos. Y el hecho de poner acá menor, y acá mayor igual y menor, y acá mayor igual, me asegura que va a ser continua por derecha. Si ponga lo que ponga, que obviamente después tiene que cumplir otras cosas. Si les escribo una función que no es monótona creciente, también va a estar mal. Si les escribo una función que toma valores que no están entre 0 y 1, también va a estar mal. Si les escribo una función que cuando x tiende a menos infinito no tiende a 0, o que cuando x tiende a más infinito no tiende a 1, también va a estar mal, ¿sí? Porque esas 4 cosas se tienen que dar en cualquier función de distribución. Sí, ahora lo charlamos. Ahora cuando veamos el 4 lo charlamos. Entonces, para los x menores a 2, la función vale 0. Lo voy a tratar de escribir ahí. Cuando estoy llegando al 2, no sé, podría haber un salto o no, pero ahora es x menos 2 al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa cuando x tiende a 2 por la derecha? ¿Y qué pasa en 2? Bueno, f de 2 lo tengo que ver acá, pero me da 2 menos 2 al cuadrado, que es 0 también. ¿Sí? O sea que en realidad ahí no voy a tener ningún problema de continuidad. Entonces, ¿qué pasa entre 2 y 3? Bueno, entre 2 y 3 tengo una parábola. Sí, obviamente, esto es una parábola. ¿Cuál es el vértice? El vértice está en x igual a 2 y en y igual a 0, que es lo que vale la función en 2. ¿Sí? En realidad es la parábola x cuadrado, pero corría 2 lugares para la derecha. ¿Sí? Cuando le resto este 2 acá. Así que el gráfico en realidad es así. Acá. En 3 vale, fíjense que en 3 tiende a valer 1. ¿Sí? 3 menos 2 al cuadrado es 1. O sea que es una parábola que pasa por acá y por acá y que tendría esta forma. A mí me interesa solo esta parte de la parábola. Sí, pero bueno, la parábola vendría así. ¿Ok? Pero yo obviamente solo es esta parte la única que grafico. ¿Por qué tomo el 3? Porque la función va de 2 a 3 en este intervalo. Salvo, bueno, por derecha. Entonces, bueno,
para marcar bien dónde termina la cosa. Termina en 3 menos 2 al cuadrado. Que ahí es donde empieza esta otra parte, que es 1 constante. Y entonces ahí coincide. Y queda constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, el gráfico es esto, digo, lo marqué para que se entienda qué es esta rama de parábola, pero en realidad esto no va. La función es esta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esa función es no decreciente, nunca decrece. Pero no es menor o igual. Sí, claro, pero yo digo, a ver, en 3 vale 1 porque lo dice acá. Eso está bien. Ahora, para ver el gráfico, si se van a juntar los dos pedazos de gráfico, digamos, los dos tramos, o si va a haber un salto, necesito también ver qué le pasa, en realidad, no en el 3, sino con el límite por izquierda técnicamente, pero que es casi como reemplazar. Si yo tomo el límite de cuando x tiende a 3 por la izquierda, y esto va a tender a 3, así que esto va a tender a 3 menos 2, y esto va a tender a 3 menos 2 al cuadrado. O sea que si bien vale 1, porque lo dice acá, también cuando vengo por el otro lado me voy acercando cada vez más al 1, entonces las dos ramas se enganchan. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? O sea, lo tengo que ver para ver si se enganchan o si esto en realidad venía acá y entonces de repente acá hay un salto. Eso es importante, eso es súper relevante para lo que viene ahora. Entonces, al ver que cuando x tiende a 3, esto tiende a 1, me permite decir, no, estas dos cosas se enganchan. ¿Está claro? O sea, si no me quedaría un gráfico bastante distinto. Buenísimo. Entonces, ese gráfico, fíjense, nunca decrece, es algo que no podría pasar. En este caso es continuo en todos los puntos, con lo cual en particular es continuo a derecha, como tiene que ser. ¿Sí? Continuo a derecha significaría que sería discontinuo a izquierda, pero continuo a derecha si en un punto le pasa esto. Yo cuando me acerco por derecha tiende a este valor. Cuando me acerco por izquierda tiende a este valor. Y de esos dos, lo que vale la función es el que atiende es el de la derecha. ¿Sí? Es discontinuo cuando me acerco por la izquierda, porque lo que vale la función en el punto no es lo mismo que a lo que me acerco por la izquierda, pero sí es igual a lo que me acerco por la derecha. Podría ser discontinua por izquierda y por derecha si, por ejemplo, la función yo le hiciera valer eso. Con el salto sería diferente, pero insisto, si es una función de distribución, en el salto no podría pasar esto y no podría pasar esto. ¿Sí? En el salto tendría que pasar sí o sí esto, que sea continua por derecha. Exactamente. Con el salto no necesariamente sería discreta. Con el salto podría ser discreta o podría ser una mezcla de discreta y continua. Es como la del ejercicio 5. Ahora después hablamos de por qué, de cómo son las discretas estas. Pero bueno, esta es continua. ¿Sí? O sea, la función de distribución... no, lo de la continuidad por derecha tiene que ver en particular... Es medio largo de explicar, pero está explicado en el video, tiene que ver en particular con que, bueno, si uno... con cómo está definido esto. ¿Sí? Con que en realidad el límite por derecha en un punto, ¿sí? Yo voy a ir viendo la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,1, de que x sea menor o igual a 3,01, de que x sea menor o igual a 3,001, y es fácil, bueno, no tan fácil, pero digo, si uno lo va pensando, cuando esto va tendiendo a 0, eso es exactamente lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Entonces el límite por derecha da lo mismo que la probabilidad de esto, que es la probabilidad, que es la función de distribución en 3. Está en la clase de cuando hablo de función de distribución y de propiedades de la función de distribución, lo explico mejor. Después mírenlo, si no lo charlamos. No hay que sacar la probabilidad puntual. Por ahora no me pidieron más que graficar, ¿sí? Así que ahora vemos. ¿Sí? Por ahora el punto A me pedía graficar. Y estaba recordando estas propiedades que tienen todas las funciones de distribución. ¿Ok? Ahora después vemos que me pide el resto del ejercicio. Insisto, entonces se cumplen esas dos propiedades, es continua a derecha en todos los puntos, porque de hecho es continuo, es no decreciente. Cuando t tiende a menos infinito, tiende a 0, y cuando t tiende a más infinito, tiende a 1. Cumple con las 4 cosas que tiene que cumplir cualquier función de distribución, y de hecho, eso prueba que esto puede ser la función de distribución de algo. ¿Sí? O sea, hay una variable aleatoria, puede existir una variable aleatoria que tenga esta función de distribución. ¿Sí? Porque cumple con las 4 propiedades.
De todas maneras, es un agregado de lo que estoy haciendo. El ejercicio hasta ahora lo único que me pidió es que haga el gráfico. ¿Sí? Esto es para repasar que se lo estoy diciendo. En el punto B sí me empieza a pedir ciertas probabilidades. ¿Sí? Ninguna de las cuales es puntual. Pero digo, más allá de esto de discutir si es creciente, si es continua, si es discreta, o lo que sea, en realidad el ejercicio yo lo puedo resolver sin pensar en ese detalle. Porque todas esas probabilidades que me pide ahí, como por ejemplo, me pide la probabilidad de que x sea menor o igual a 2,5. ¿Sí? Yo solo puedo responder sin ponerme a pensar si es continua o si es discreta. ¿Cómo hago para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2,5? Si lo que yo conozco es la función de distribución. Acuérdense que si les dificulta escribir, tienen el micrófono. Exacto, aplico la función, ¿sí? ¿Qué hago? Esto es una función que, bueno, puedo ver cuánto vale en cada reemplazo en 2,5. Claro. Esto es f igual a 2,5. De hecho, la definición de la función de distribución me dice que esto es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 2,5. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es cuestión de reemplazar. Para reemplazar, ¿qué tengo que hacer? Decir, bueno, a ver, 2,5 no cumple esto, no cumple esto, cumple esto. Así que tengo que reemplazar acá. Así que va a ser 2,5 menos 2 al cuadrado. Esto es 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Gráficamente, estoy viendo esto. ¿Sí? Ahí estaría el 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la probabilidad de que sea menor o igual a 2,5. Fíjense que para contestar eso, lo único que necesito es recordar la definición de función de distribución. No hace falta que me ponga a pensar si es continua, si es discreta, nada. Por eso, insisto, la función de distribución es una herramienta muy importante porque me va a permitir trabajar con cualquier variable aleatoria, independientemente del tipo de variable aleatoria que sea, y incluso sin ponerme a pensar en qué tipo de variable aleatoria es. ¿Se entiende? Después me pide, bueno, la probabilidad de que sea x mayor a 2,9. Mayor a 2,9. ¿Cómo hago eso? Eso lo podría sacar por complemento, ¿no? Como uno Complemento, menos exacto. la O sea, esto probabilidad es de que 1. x sea menor o igual a 2,9. Claro, es 1 menos la probabilidad de menor o igual a 2,9. Fíjense que está perfecto. Digo, el complemento de 2, el complemento del evento x mayor a 2,9, ¿sí? Esto es un evento, es el evento x menor o igual a 2,9. Es decir, lo contrario de ser mayor a 2,9 es ser menor o igual. Siempre que tomo el complemento, si no estaba el igual aparece y si estaba se va. ¿Ok? Y la probabilidad de x menor o igual a 2,9 la puedo calcular de vuelta evaluando la función de distribución. O sea, esto va a ser 1 menos f de 2,9. ¿Sí? F de 2,9, ¿cuánto es? Bueno, de vuelta, 2,9 está entre 2 y 3, así que evalúo acá. Hago 2,9 menos 2 es 0,9 y 0,9 al cuadrado es 0,81, así que es 1 menos 0,81 es 0,19. Sí, esa sería la probabilidad. ¿Ok? Fíjense, la información que yo tengo, que me da la función de distribución, la información que me da a simple vista, ¿sí? La información que aparece inmediatamente, es solo para eventos de este tipo, no para x menor o igual a 2,5. Sin embargo, ingeniándomelas, usando lo que sé sobre la función sobre las propiedades de la probabilidad, puedo también usarlo para calcular la probabilidad de que x caiga en otros conjuntos que no sean necesariamente los de esta forma. ¿Ok? Y en el fondo lo que se puede probar es que acá está toda la información de la distribución, no solo la de los eventos de este tipo. Y eso es un montón, porque, insisto, fíjense cuando yo dije al principio, la distribución sería saber para cada posible boreliano, ¿sí? Para cada posible subconjunto razonable de R, cuál es la probabilidad. Eso es una barbaridad de información. ¿Sí? Y sin embargo la estamos pudiendo resumir en una función, insisto, en una función de análisis 1, ¿sí? Con un grafiquito así súper comprensible. O sea, es bastante interesante, por lo menos, bueno, para mí por lo menos, y bastante fuerte el hecho de que toda esa información sobre la distribución en realidad uno la pueda resumir en una función tan sencilla como esto. ¿Sí? Y es una suerte en realidad, porque si no sería medio inmanejable todo.
Y la probabilidad de que X sea mayor a 2,5 y menor o igual a 2,9. ¿Qué pasa si yo le llamo a este evento le llamo A y a este evento le llamo B? Este evento, ¿a qué es igual? Yo ahí hice lo que sería B menos A, Claro, que es todo lo acumulado hasta B menos lo que tenía acumulado hasta exacto. el Digo, a ver, 2,5. este evento que sea menor o igual a 2,9 y mayor a 2,5, ¿sí? O si quieren, dicho de otra manera, que sea menor o igual a 2,9, o sea, que sea B, pero que no sea menor o igual a 2,5, o sea, pero que no sea A, es la definición de B menos A. ¿Sí? Así, pues, a veces se escribe así o a veces se escribe así, pero es lo mismo. ¿Sí? Es el B menos A. ¿Sí? Es la diferencia de los dos de conjuntos, digamos, de esos dos eventos. Y además, en particular, A está incluido en B, porque si es menor o igual a 2,5, también es menor o igual a 2,9. Entonces, en ese caso, en que A está incluido en B, para calcular la probabilidad de B menos A, vale la fórmula de que es probabilidad de B menos probabilidad de A. Probabilidad de B menos probabilidad de A. O sea, probabilidad de X menor o igual a 2,9 menos probabilidad de X menor o igual a 2,5. O sea, F de 2,9 menos F de 2,5. De 2,5. ¿Sí? O sea, bueno, 0,81 menos 0,25. Bueno, lo que de eso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende esto? Fíjense cómo usando las propiedades de la probabilidad me voy ingeniando para buscar probabilidades de otros eventos que no son los que definen la función de distribución. 0,56, perfecto. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el punto 4 me pide la probabilidad de que X sea la A no es menor o igual. La probabilidad de A es 0,25. ¿Sí? La de A es 0,25, ¿sí? Es menor a la de B. No entiendo toda la pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Porque ahí dice 2,5 menor o igual a X y nosotros usamos el resultado de la A que dice menor o igual a 2,5. ¿Lo mismo? ¿No varía? La probabilidad de que X sea menor o igual a 2,5, que es lo que yo llamé A, sería 0,25, que es F evaluado en 2,5. ¿Y vos decís por qué? Porque acá dice mayor, estricto. Claro, porque dice eso, mayor Claro, sería, perdón. justamente que sea lo que estoy diciendo acá, por eso digo que esto es B menos A. Porque estoy diciendo que tiene que ser menor o igual a Ah, 2,9, sí, no, no, sí, lo vi al pero revés que yo no la tiene que X. ser menor o igual a 2,5. Por eso estoy diciendo que tiene que ser estrictamente mayor. No, no está entendido, Entonces, como vi que al revés el digamos, número. en la resta esta vos estás sacando todos los menores igual a 2,5 y también estás sacando el 2,5, que está bien, porque tiene que ser mayor. ¿Se Ah, entiende? Es gracias. decir, si acá fuera, si la pregunta fuera con menor o igual, acá habría que tener un poco más de cuidado, porque acá iría con menor estricto. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí, sí, entendí. Bien. Sí, sí. Así que, digamos, ese se ha puesto como medio propósito para que justamente se pueda hacer así. De todas maneras, ahora sí, vamos del que sigue, pregunta la probabilidad de X menor a 2,5 menor estricto. Y ahora eso, en teoría, en principio no es F de 2,5. ¿Qué tengo que cambiar? Bueno, hay toda una argumentación que hicimos en clase para explicar cómo se puede calcular esto. Vos hiciste un límite por izquierda, El límite por en ese izquierda. Si caso. la manera de calcular esto es hacer el límite por izquierda en 2,5. ¿Qué? Digo, lo podría escribir así, ¿no? El límite de f de x cuando x tiende a 2,5 por izquierda, pero nada. Esto es una abreviatura de esto, ¿sí? No es que estoy evaluando en un número que es 2,5 menos. ¿Sí? Esto es una abreviatura de límite por izquierda cuando x tiende a 2,5. ¿Ok? Entonces, esa es la manera y ahí en la clase está un poco argumentado porque tiene sentido. De alguna manera es como que yo si voy tomando
cosas más chiquititas a 2,5, voy calculando con la F la probabilidad menor o igual, pero si tomo todos estrictamente menores que 2,5, cuando los junto, nunca termino metiendo el 2,5, pero sí termino metiendo todos los que son más chicos que 2,5, con lo cual lo que termino metiendo son los que son menores a 2,5 estrictos, pero el 2,5 nunca entra, justamente porque como es un límite nunca llego al 2,5. Eso lo que hace es que la probabilidad de que X sea estrictamente menor a algo se puede calcular con el límite por izquierda. ¿Sí? Ahora, entonces, esta probabilidad es el límite por izquierda acá. ¿Cuánto da el límite por izquierda? Bueno, ¿cuánto da? Lo tengo que ver acá porque si estoy yendo cerca del 2,5 voy a estar en esta zona. Y cuando X tiende a 2,5, ¿a cuánto tiende esto? Si X tiende a 2,5, X menos 2 tiende a 2,5 menos 2, y X menos 2 al cuadrado tiende a 2 menos 2,5 menos 2 al cuadrado. En realidad da 0,25. ¿Sí? Da lo mismo, y de hecho está bien que dé lo mismo, porque la función de 0,25 es continua. O sea que el límite por izquierda coincide con el valor de la función. Como es continua, la distinción entre X menor a 2,5 y menor o igual a 2,5, en este caso es irrelevante, pero en este caso es irrelevante. Si la función fuera discontinua, no es irrelevante y esas dos probabilidades podrían ser diferentes. ¿Ok? En este caso, como es continua, da lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Y para terminar, aunque no sé por qué está esto, pero otro, bueno, X mayor a 4. Ese no es muy distinto a lo que hice hasta ahora, pero ¿cómo sería? De vuelta a complemento, ¿no? Es 1, exacto. No, a ver. No, sería 0. Cero. Claro, sería 0, porque es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, es decir, 1 menos F de 4. Este está puesto, ¿saben? ¿Para qué? Más que nada, para que no hagan la pavada, la podría hacer cualquiera también, de decir, bueno, esto es 4 menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Que obviamente le va a dar 4 y esto le va a dar menos 3. No tiene sentido. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque F de 4 no lo tengo que ver acá, lo tengo que ver acá. Y es 1. Así que esto es 1 menos 1, que es 0. ¿Ok? Es decir, una vez que llegué a 3, ya tengo toda la probabilidad acumulada. ¿Sí? Y a partir de ahí no puedo acumular más probabilidad. De hecho, bueno, por eso la función de exclusión queda constante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? En este caso no cambia, pero ¿qué pasa? Se ve mejor en la densidad. En la densidad se ve más claro, porque cuando después veamos la densidad van a ver que la densidad, claro, a partir del 13 empieza a valer 0, digamos. O sea, toda la densidad en realidad la parte importante de la densidad va a estar entre 2 y 3, que ese va a ser lo que se llama el soporte de la densidad. O sea, ahora después cuando veamos la densidad, que creo que es lo que sigue, lo charlamos. ¿Qué pasaría? No, acá no cambia nada, obviamente en este caso no es continua, pero obviamente si esto fuera probabilidad de X mayor o igual a 4, la manera correcta de pensar esto, para que en general valga para cualquier distribución, discreta, continua o no, va a ser que es 1 menos la probabilidad de que X sea como. ¿Cuál es el complemento de X mayor o igual a 4? Menor a 4. Menor. ¿Sí? Menor a 4. Y entonces, ¿cómo se va a calcular esto? Va a ser 1 menos el límite por izquierda, porque ahora es con menor estricto. Obvio que en este caso, como es continuo, el límite por izquierda también es 1, así que da lo mismo que antes. ¿Sí? Pero bueno, si no fuera continuo en el 4, pues daría distinto. ¿Ok? Lo que me interesa de esta parte del ejercicio y de los otros es, fíjense que hasta acá, más allá de que ya uno ya lo vio y ya está claro como qué es lo que está pasando, creo, hasta acá no fue necesario ponernos a pensar si la variable es discreta, si es continua, y menos todavía ponerme a calcular una densidad o una probabilidad. Es decir, yo pude hacer las cuentas usando esto. ¿Sí? Incluso les digo más, no lo pregunta el ejercicio, pero si yo preguntara, por ejemplo, fíjense que nosotros vimos esto, la probabilidad de que X menor a 2,5 sea 0,25, también habíamos visto que la probabilidad de que X sea menor o igual a 2,5 también es 0,25.
podría calcular la probabilidad de que x sea igual a 2,5. ¿Cómo hago eso? Bueno, de vuelta. Si este es A y este es B, ¿esto qué es? B menos A, ¿no? Sí, sería B menos A. O sea, que sea menor o igual a 2,5, pero que no sea menor estricto a 2,5, entonces la única que queda es que sea exactamente 2,5. ¿Sí? Esto de vuelta es una diferencia de conjuntos o de eventos, donde este está incluido en este, eso es importante, así que directamente es la probabilidad de x menor o igual a 2,5 menos la probabilidad de que x sea menor a 2,5, o sea que es f de x en 2,5 menos f del límite por izquierda en 2,5, y básicamente si es lo que vale menos el límite por izquierda es el salto. Obviamente como acá no hay salto, y de hecho estas dos cosas dan iguales, esto da 0, ¿sí? Porque da 0,25 menos 0,25, pero en otro caso podría dar distinto de 0. Pero fíjense que acá no tuve que pensar en una función de probabilidad puntual, ni una densidad, ni nada. Obviamente, una vez que yo me doy cuenta que esto es continuo, puedo decir, sí, esto ya de entrada era cantado que iba a ser 0 porque la variedad de la teoría es continua. ¿Sí? Pero digo, yo todas estas preguntas las puedo responder sin ponerme a pensar si es continua, si es discreta, incluso sin saber si es alguna de esas dos. Podría no haber sido ni continua ni discreta, como en el ejemplo del ejercicio 5. ¿Sí? Y, sin embargo, se puede usar la función